permite calcular las coordenadas del punto S y del punto T. Bajo los siguientes datos se tiene la coordenada del eje 1 y la coordenada del eje 2, tanto norte como este. Además se han determinado los ángulos 1, 2, 3 y 4 y el ángulo complementario C sub 1 con la estación total. Se tienen esos datos y ustedes calculan las coordenadas de S y T. Capítulo número 3. Triangulación. Como punto número 1 tenemos generalidades. Este sistema de mensuras nos permite establecer puntos de referencia. Nos permite establecer puntos de referencia permanentes, por la precisión que se alcanza. Es considerada como mensura de primer orden. Es considerada como mensura de primer orden. Otra característica de la triangulación es la separación de puntos, mayor a 500 metros entre los que sobrepasan también los 20 kilómetros. Los 20 kilómetros de separación de puntos. Punto aparte. La esencia fundamental de la triangulación está referida en la determinación de los ángulos de la red. Además de la determinación de una base, entre paréntesis, longitud, entre paréntesis, longitud, cierra paréntesis, para la determinación de las coordenadas de nuestra red.
bajo la orientación de un azimut. La triangulación se considera nuestra red principal. Es el esqueleto para la formación de la red secundaria, la cual se puede determinar para la formación de polígonos. Está considerada como una red de primer y segundo orden. Para dar paso a una red secundaria, la cual se considera de tercer y cuarto orden. En base a nuestra triangulación, nosotros vamos a poder determinar y ubicar las curvas de nivel que se van a ir encontrando en nuestra red. Para poder considerar cómo está nuestra topografía respectiva. Para
para poder determinar la ampliación, la ubicación, la urbanización, la implementación de carreteras, de un sistema de riego, de un alcantarillado, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es determinar nuestra red principal, para que en base a eso se puedan ejecutar diferentes tipos de proyectos. Les dicto. En la red secundaria también se puede encontrar la red de detalles, puntos de detalle, puntos de la red secundaria. La escala de las redes principales suele ser, o suele recomendarse que sean escalas 1-150, con curvas de nivel cada 20 metros. La triangulación también es conocida. La triangulación también es conocida como levantamientos de control. Porque se utiliza principalmente para determinar con precisión, la poligonal de puntos. Punto para. La triangulación depende del cuidado con que se haya medido la base y de la precisión de los ángulos interiores. Punto 4. A partir del trabajo de campo, utilizando la ley de senos, es posible determinar todos los lados de la red. E introduciendo las coordenadas y un azimut se puede calcular todas las coordenadas de la red.
Nosotros en nuestra red principal vamos a determinar todos los ángulos interiores que se vayan presentando con la estación total. Pero eso también nos dice que nosotros necesitamos determinar o encontrar una base de control, una longitud. Yo tengo que determinar esta distancia, porque para aplicar la ley de senos es necesitar ángulos, pero por lo menos tener una distancia. Para así vamos a verificar los ángulos y realizar las correcciones respectivas. Entonces en el levantamiento yo tengo que considerar un reconocimiento de campo que tenga una escala de 150.000 con curvas de nivel cada 20 metros. Voy a calcular las coordenadas que me faltan y voy a determinar una longitud base para poder realizar el levantamiento de la triangulación. Una vez encontrados los ángulos respectivos, voy a poder realizar la clasificación . Tenemos la descripción. Vamos a considerar levantamientos de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Y en la descripción vamos a tener la longitud, promedio,
Como la segunda punto de control vamos a tener la precisión angular de la red triangular. Vamos a tener la distancia base, la precisión lineal y la base. Entre la longitud promedio van a ser distancias mayores a 20 kilómetros. De segundo orden se van a considerar aquellos que tengan la distancia de 10 a 20 kilómetros. Las de tercer orden van a ser aquellas que se consideren de 5 a 10 kilómetros. Y aquellos de cuarto orden van a ser a distancias menores. A 500 metros. Para considerar el error lineal en cada uno de los triángulos, vamos a considerar para los de primer orden más menos un segundo, para el segundo 3, 5 y para el último 10. Más menos 5 segundos y más menos 10 segundos. Pero esto siempre va a depender de la calibración de la estación total o del tablerito a emplear, además del levantamiento topográfico a realizarse. Entre la longitud base se va a considerar una base de control por cada figura a formar de 5 kilómetros . De 5 kilómetros, de una longitud base de control de 3 kilómetros, de tercer orden de una longitud base de 1 kilómetro y aquellas distancias o longitudes de 500 metros. Para la precisión lineal de la base, nosotros vamos a calcular una precisión lineal de la determinación de la base de control que hayamos determinado. De esta longitud base que nosotros vamos a determinar, nos tiene que cumplir una precisión lineal para primer orden de 1 a 300.000 o una precisión lineal de 1 a 150.000 o una precisión base de 1 a 75.000 o para cuarto orden de 1 a 50. Bajo este control y bajo el alcance que yo quiero realizar el levantamiento topográfico, voy a poder realizar ya sea de primer orden o de segundo orden para tener una buena precisión de mi levantamiento topográfico a formar. Para eso nosotros vamos a realizar dos relevamientos respectivos, que viene a ser el trabajo de campo y el trabajo de gabinete.
gabinete. Las actividades a desarrollarse vienen a ser las siguientes. Trabajo de campo. Se considera dos puntos. Primer guión, reconocimiento. Siguiente guión, construcción de los bancos primarios. Tercer guión, medición de la longitud base. Cuarto guión, determinación de los ángulos interiores. Entre paréntesis, horizontales y verticales. Cierro paréntesis. Siguiente guión, orientación de la red. Tercer guión, último guión, determinación del azimut. Ahora, en los trabajos de campo topográficos generalmente vamos a realizar los trabajos, las actividades que les había mencionado. Pero para la orientación de la red, ustedes cuando estén en campo tienen que tener su brújula y orientar al norte, ¿verdad? Porque el azimut se determina a partir del norte hasta el punto de control respectivo. Pero no va a haber generalmente eso. ¿Cómo hacen ustedes para determinar su azimut? ¿Qué? ¿Cuál es su punto de referencia? Exacto, ¿verdad? Y en el trabajo de campo ustedes también tienen que asumirse eso. Van a decir, mi norte va a ser, por decir, ese cerro. Entonces, a partir de ahí yo voy a determinar mi azimut respectivo. Generalmente no pueden ubicar o no tienen el instrumento requerido para poder orientar el norte y decir, ese es mi norte, y a partir de ahí voy a determinar y barrer los azimuts respectivos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que generarse un punto de referencia, por eso dice el último punto, orientación de la red. Entonces, van a determinar un punto respectivo para empezar a barrer y determinar los azimuts respectivos. ¿Ya? Van a determinar lo que es la base de control, van a determinar los ángulos horizontales y van a realizar el reconocimiento del campo. Yo no tengo estas coordenadas, pero quiero encontrarlas. Si no tengo eso, yo voy a decir, tengo estos puntos de control, voy a formar una cadena de triángulos. Con esta cadena de triángulos yo tengo los BM, tengo BM1, BM2, tengo los BM respectivos y voy a poder calcular esta coordenada que no tengo. Entonces, determino mi base de control, determino todos los ángulos interiores bajo mi reconocimiento de campo. Se recomienda tener una cartografía de 150, a una escala de 150 y con curvas de nivel cada 20 metros. Voy a ir ubicando mis puntos de control, luego voy a realizar el trabajo de gabinete. Y en el trabajo de gabinete que vamos a realizar, ahora, en el trabajo de campo también indicaba determinación de los ángulos horizontales y verticales. Los ángulos horizontales, ¿qué vamos a encontrar? Con los ángulos verticales, ¿qué vamos a encontrar? ¿Con qué vamos a determinar las elevaciones?
con los ángulos verticales, ¿verdad? Y con los ángulos horizontales vamos a encontrar las coordenadas. Coordenadas norte y este de nuestra. Muy bien. 3.2. Trabajo de gabinete. Trabajo de gabinete se considerarán las siguientes actividades. 2 puntos. Compensación de los ángulos. Compensación de los ángulos de cada estación. Siguiente guión. Obtención de los ángulos probables. Obtención de los ángulos probables. Tercer guión. Verificación del error angular en cada triángulo. Siguiente guión, ajuste de estación. Siguiente guión, ajuste de figura. Siguiente guión, cálculo de la distancia horizontal. Cálculo de la distancia horizontal, entre paréntesis, base. Siguiente guión, determinación de la precisión lineal de la base. Siguiente guión, cálculo de los lados. Siguiente guión, determinación del azimut. Siguiente guión, cálculo de las coordenadas de los puntos de la red. Siguiente guión, cálculo de las elevaciones. Cuarto punto, figuras que se usan en la red de triangulación. Nosotros tenemos que considerar una figura que se asemeja más a la topografía del sector. Generalmente se suele encontrar o formar triángulos
una cadena de triángulos. Podemos formar y en la formación de los ángulos nosotros vamos a determinar una base, una longitud base. Creo que es su tercera práctica. Con la expresión total van a encontrar o determinar la base. Cuando es una cadena de triángulos, se recomienda tener dos bases, una base de partida y una base de control. A esta distancia es lo que ustedes tienen que llegar para realizar la verificación. En la formación de sus puntos, ustedes van a ir encontrando y determinando los ángulos que se van a ir formando en su vida. Terminando y encontrando los ángulos. Vamos a tener la determinación de la longitud base. Siempre de cada figura vamos a ir determinando la base. Y cuando es una figura larga, tenemos que encontrar una base de control. Esta base de control nos va a ayudar a comparar y realizar la consideración si hemos realizado un buen levantamiento topolar. Una base de control.
De igual manera, la cadena del cuadrilátero tiene que tener determinada la base. Ahora, alguien me dirá, ¿de cómo yo sé cuántas bases puedo tener? Depende a la precisión que deseas alcanzar. Yo puedo tener ahí una base. Si hay el tiempo para poder realizar ese control de la base, lo realizamos y se puede realizar. Así, a mayor base vamos a tener mayores parámetros de control. Y acá tenemos la base. Con la longitud base es la que nosotros vamos a comenzar a determinar y a encontrar los ángulos probables, vamos a empezar a determinar las distancias de la red y en base a eso vamos a determinar los ángulos, bueno, las coordenadas. Con la estación total vamos a encontrar los ángulos respectivos de todo nuestro cuadrilátero. Y también de la cadena. Estos levantamientos es por la formación de triángulos. El objetivo es realizar los cálculos mediante la formación de triángulos y realizar las correcciones.
la determinación de los ángulos. Lo que más se viene formando en la red o para la determinación de coordenadas, así determinar las curvas de nivel, generalmente es una cadena de triángulos o una cadena de cuadrículas. Estas dos figuras son las que más se forman para poder encontrar las curvas. Y en rara ocasión se llegan a formar las cadenas astronómicas. Los ángulos complementarios para tener una mayor precisión del levantamiento. Una vez determinado la mejor figura que se pone en nuestra cartografía y las coordenadas a determinar y poner dónde vamos a ubicar nuestra base de control, que vamos a realizar mediante el reconocimiento de campo. Reconocimiento de campo. Dos puntos.
En el reconocimiento de campo, se efectúa bajo una planificación. Se efectúa bajo una planificación, utilizando una cartografía. Utilizando una cartografía. En la cual se realizará la ubicación y la conformación de los puntos de la red, de triangulación, en la cual se recomienda la formación de una cadena de triángulos, de una cadena de cuadriláteros, seguida de una cadena de triángulos y finalmente una cadena de astro o maya. Además se recomienda que la visualización de los ángulos, en lo posible, evitar ángulos menores a 30 grados y ángulos mayores a 150 grados. Para así poder alcanzar la precisión requerida. Construcción. Construcción de puntos. Bajo la determinación del reconocimiento de campo, se prosigue a la determinación y construcción de los puntos de la triangulación. Como puntos fijos. Considerando que éstas deben permanecer por bastante tiempo.
se deben emplear materiales adecuados que garanticen la permanencia. Que garanticen la permanencia. Generalmente se recomienda de hormigón. La altura tiene que considerarse cómo está la topografía, cómo es el suelo. ¿Es firme? ¿Es blando? Si es blando, entonces tengo que considerar una altura considerable. Si hay arbustos, no hay arbustos, entonces ¿qué nomás? Tengo que realizar la consideración en el trabajo de campo. Y ubicar mi B, mi punto, donde va a estar ubicado mis coordenadas. A ver, la tecnología del hormigón, ¿cómo ha viajado? ¿Qué tamaño tienen que ser sus agregados? ¿Qué forma tienen que ser? El Señor les ha dicho. Yo no tengo ¿Qué? no tiene que tener ese Plan. para que no tenga exacto. Para cuando Ya. ¿Cuál es la composición del hormigón? Grava. ¿De mano? Ya. Entonces, eso tienen que realizar la consideración. Van a realizar el mojoneado de uno de sus puntos de control, ubicando donde va a estar considerado sus datos de control. Esta altura H ustedes tienen que considerar bajo la topografía del sector. Hay arbustos, lo pueden hacer más altos. Ahora, si todo es plano, pero su suelo no es firme, entonces también tienen que considerar una altura respectiva. Siguiente. Medición de la base. La medición de la base es esta base que estamos mencionando en cada una de las figuras, la cual está orientada bajo dos puntos respectivos. Vamos a determinar esta base, y lo cual nos recomienda, ¿no? Primero, considerar una figura de cadena de 4 lados. Si la topografía no nos da a formar eso o no tenemos los bancos de nivel requeridos, entonces formamos una cadena de triángulos. Si no es siempre requerimiento de esa figura, recién nos vamos a cadena de astro o mañana. Y la longitud base a determinar va a ser esta. Este es el segundo punto más importante. Y también nuestra longitud base de igual. La medición se realiza en base a los extremos. En base a los extremos que estarán marcados
por los puntos fijos. Estarán marcados por los puntos fijos, correspondientes a su importancia como vértices principales. Como vértices principales de la triangulación. Punto aparte. Teniendo en cuenta la gran exactitud que se desea alcanzar, la distancia entre los puntos rara vez suele sobrepasar los 5 kilómetros, para tener una precisión de primer orden, ¿no? Punto aparte. Dentro del concepto de la triangulación, se requiere determinar la distancia horizontal entre los dos puntos, para tal efecto existen diferentes métodos los cuales están en función al requerimiento o disposición de los equipos. Entre los cuales podemos mencionar dos puntos. Primer guión, el que mencionó en topografía 1, método, teodolito, cinta, nivel. El siguiente método ya no se utiliza, método de estadía ímpar. Ímpar. Tenemos el método teodolito, cinta, nivel. Y tenemos el método de cálculo. Ya no se emplea mucho. Estadía ahí. Luego tenemos el método de distancia, el que ahora se está utilizando. Método de distanciómetro, que viene a ser la estación. Pero este ya está entrando el heretecano.
teórico, pero es necesario que conozcan esto, ¿ya? Entonces, quedamos acá. La siguiente clase vamos a terminar con estos métodos y con